Susana Pérez, directora de Smart Industry, Industria y Movilidad de Tecnalia. Tecnalia es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico en España. Sin más, le voy a dar paso a Susana. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Voy a ir compartiendo la presentación que utilizaré para apoyar mi charla hoy. Vale. Ahí está. Yo creo que se ve en pantalla completa, ¿verdad? Muy bien, pues muy buenos días. Como decía José Ramón, yo dirijo un área de negocio dentro de Tecnalia que se llama Smart Industry y dentro de, digamos, toda la unidad de industria y movilidad aglutinamos los perfiles que están enfocados a la digitalización en la empresa industrial, ¿vale? Entonces, la charla que había preparado para hoy es daros un poco de contexto de qué tipo de proyectos hacemos, qué tipo de actividad creemos que tiene mayor impacto en la industria y, como introducía José R. además, los retos que creemos que están todavía en boga, porque hay mucho recorrido ya realizado y con bastante impacto, pero bueno, que aún quedan retos por cumplir para tener un mayor beneficio, ¿vale? Simplemente como introducción voy a empezar diciendo que, digamos, la estructura que tenemos en Tecnalia la hemos dirigido muy de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces tenemos ámbitos transversales de actuación, así los denominamos, están pintados de acuerdo a los colores de los ODS en esta especie de margarita, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, porque tuvierais un contexto global de nuestra actividad, que somos relativamente grandes, transición energética, salud personalizada, movilidad sostenible, fabricación inteligente, economía circular, ecosistema urbano y transformación digital. Simplemente quería centrar el amplio espectro de actividad que podemos cubrir, además en diferentes sectores, porque hoy en concreto de lo que voy a hablar sobre todo está enfocado a fabricación inteligente y transformación digital, ¿vale? Dentro de mi ámbito de conocimiento y del tipo de actividad que yo desempeño dentro de Tecnalia son los dos ámbitos transversales que más directamente impactan en lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, centrándome un poquito en esto, la visión que tenemos en Tecnalia de fabricación inteligente, bueno, he pintado ahí, digamos, de forma muy sintética los drivers o los keywords fundamentales cuando hablamos de fabricación inteligente, ¿vale? Tanto de tendencias de mercado como los drivers que nos mueven a nosotros. Sobre todo, como veis ahí, tres grandes palancas tecnológicas, ¿vale? Es nuestra aproximación. Digitalización, que por eso me centraré también en esa parte, es una palanca fundamental, automatización y ecoeficiencia, ¿vale? Dentro de que he distinguido en esa margarita diferentes ámbitos y en una hablábamos de economía circular, es verdad que es uno de los pilares que dentro de la industria también más está empujando ahora mismo, con lo cual esos ámbitos a veces también se entrecruzan y se solapan y hay mucho proyecto con diferentes pilares mezclados, ¿vale? Dentro de esa actividad tal cual la clasificamos. Entonces, bueno, hablamos de producción automática y flexible, control remoto en tiempo real, hablamos sobre todo de la economía del dato, hablaremos bastante hoy, interfaces inteligentes, cómo podemos lograr aligeramiento y multifuncionalidad en la producción de la industria manufacturera clásica, cómo aportamos inteligencia a los procesos de una forma más sostenible y respetuosa tanto con nuestro ecosistema como con el medio ambiente. Bueno, yo creo que un contexto que todos los que estáis aquí conocéis y probablemente sufrís y con el que convivís, ¿vale? Nuestra aproximación en industria y movilidad es absolutamente transversal. ¿Eso qué quiere decir? Que las áreas de negocio tal cual las tenemos concebidas no están enfocadas por sectores o segmentos de ese mercado, ¿vale? Tenemos un área llamada medios de producción bastante enfocada a los equipos y medios en automatización y robótica, lo cual no quiere decir que no hagamos proyectos de digitalización conjuntos para ese sector, ¿vale? Máquina herramienta, industria metalúrgica y metalmecánica, fabricantes de bienes de equipo, automoción, ferrocarril, industria agroalimentaria, que de hecho en los últimos años está viviendo, digamos, toda esta gran ola de industria 4.0 que le ha venido un poquito más tarde, industrias químicas y petroquímicas, cualquier tipo de sector, ¿vale? No distinguimos por segmento. Y dentro del gran ámbito de transformación digital, que creo que es uno de los grandes, digamos, elementos transformadores y también es un paraguas que aglutina muchísimas tecnologías de diferente naturaleza, ¿vale? Pero bueno, veis que algunas de las tendencias son comunes, la hiperautomatización, la economía del dato sobre todo. Aquí introducimos ya alguna terminología más del ámbito puramente digital, ¿vale? Como puede ser el binomio ciberseguridad e inteligencia artificial,
los modelos de computación híbrida. Cuando hablamos de inteligencia aplicada, por ejemplo, a los sistemas de control en remoto en una planta de producción, pues indudablemente hablamos de entrenamiento de algoritmos, de machine learning, inteligencia artificial. Hablamos además de la combinación de esa digitalización de forma segura y confiable. Hablamos de soberanía de los datos, de todos los movimientos que hay en torno a los espacios de datos y por ejemplo, iniciativas como GaiaX o ITSA. Digamos que hay drivers más pegados al mundo digital dentro de lo que puede ser el ecosistema de producción industrial flexible, digitalizada y automatizada, ¿vale? Hay oportunidades claras, ¿vale? Porque dentro de ese camino de Industria 4.0 que lleva ya unos años produciéndose, es verdad que ha habido muchos pequeños éxitos. Creo que uno de los grandes retos es que aún no se ha implantado de forma homogénea en todos los segmentos de mercado, que antes nombraba algunos, y tampoco de una forma integral en la operativa de una planta industrial. Creo que ese es un salto cualitativo que todavía está por venir y que viviremos en los siguientes años. Dentro de este camino que pintábamos antes, ¿no? En cuanto a producción inteligente, bueno, pues en la parte de transformación digital se puede hablar de generación de nuevos negocios, bien apoyados en la servitización y productos híbridos o no necesariamente, también en la transformación de negocios que venían siendo tradicionalmente analógicos y que ahora mismo ya no lo son, cambian su naturaleza, mejoras de eficiencia y eficacia, resiliencia, confianza en infraestructuras digitales, escalado de una propuesta de valor tradicional que puede dar un salto cualitativo en este caso, extracción del valor del dato propio y ajeno, o sea, la economía del dato en general, los espacios de datos. Y en esta transparencia he pintado algunos de esas keywords que asociamos a las tecnologías dentro del paraguas de transformación digital, ¿vale? Entonces, podemos hablar de mantenimiento inteligente. De hecho, nosotros tenemos un equipo bastante focalizado en una aproximación de proyectos, luego mostraré algún ejemplo, a mantenimiento o bien de bienes de equipo, de infraestructuras basado en los datos y en la predicción. Inteligencia artificial es un ámbito absolutamente transversal, aplicable hoy en día, como decía, el tema de entrenamiento de algoritmos a cualquier espacio de datos que podamos recopilar, bien de un proceso, bien de KPIs de cualquier naturaleza dentro de la industria. Robótica y sistemas cognitivos, sistemas avanzados de interacción y trabajador 4.0, de esto hablaré más concretamente en algunas transparencias más adelante. Computación de alto rendimiento para datos masivos, la explosión del Big Data, ¿no? O sea, ya no es un problema la capacidad de almacenamiento ni la capacidad de computación. Ahora el problema es qué hacer con toda esa cantidad de información, bueno, de datos, cómo explotarla en información viable y beneficiosa, ¿vale? Para la propia industria. Ciclo de vida y sistemas DevOps, hablaré un poquito de esto también. Ciberseguridad y confianza, por supuesto, Internet de las cosas, sensórica y actuación, visión artificial, ¿vale? O sea, que dentro de ese paraguas que hablamos de transformación digital, bueno, aquí he tratado de recoger la foto que tiene aplicación en lo que hacemos para industria, ¿vale? En la industria productiva me gusta poner esta transparencia porque en realidad nosotros cuando venimos desde el mundo, Tecnalia es un centro de investigación aplicada, entonces venimos desde el mundo de I+D o de la innovación y llegamos a una planta de producción y claro, a ellos en realidad, ¿qué les aprieta? Su día a día o el KPI por el que les miden es el OE, ¿vale? A ellos lo que les aprieta es esto, o bien producción, o bien calidad, o bien mantenimiento. Entonces nosotros a veces les hablamos de mejoras de rendimiento, de entrenamientos de algoritmos inteligentes y ellos están con su dinámica de producir bien, de la forma más eficiente posible o ahorrarme coste de mantenimiento, ¿vale? Entonces, suelo pintar esa balanza porque hay un balance en algunos casos capcioso o con sus, digamos, con sus triquiñuelas entre los retos que se encuentran en producción o esas mejoras que queremos buscar y las capacidades tecnológicas que se pueden aportar, ¿vale? Entonces, dentro de ese puzzle de ir hacia procesos más flexibles, de mejora de OE, o bien con planificación dinámica, o bien por disponibilidad, o bien por rendimiento, o bien por calidad, o bien por, digamos, transición energética, o sea, esto también es importante, la parte de sostenibilidad, o bien por factores humanos. ¿Qué ocurre en un entorno donde yo ya tengo un staff muy especializado en mis procesos e introduzco nuevos elementos, o bien robots, plataformas móviles, o bien está en un entorno relativamente con riesgo? ¿Cómo gestiono todo eso, ¿no? A partir de la tecnología? Entonces, es buscar ese balance en cuál es mi reto y qué puedo considerar, ¿vale? De la forma más equilibrada posible.
¿Cómo solemos abordar proyectos de este tipo en industria o en planta productiva? Bueno, suelo pintar esto porque sí me parece importante distinguir como esos tres grandes capas, ¿vale? Está la parte más pegada a los medios de producción, la parte más pegada a máquinas, a elementos de automatización, a robots funcionales, la parte que tiene que ver con desplegar dispositivos industrial IoT, cuando necesito capturar información o generar datos de sensórica específica, integrarlo con los datos de control de máquina, integrarlo con un MES, si lo tengo desplegado en planta. Toda esa parte de adquisición de datos, agregación de una forma heterogénea y validación de esos datos, ¿vale? Toda la interconectividad de todas esas herramientas OT, software, que están desplegadas en una planta de producción o de dispositivos específicos. Luego, esa segunda, la capa intermedia, que a veces llamo de servicio funcional, tiene que ver con, una vez he asegurado que la parte física de mi planta tengo desplegado lo necesario para hacer esa adquisición de datos, ¿cómo hago para hacer un preprocesado, para empezar a extraer información comprensible o entendible, digamos, a partir de esos datos de proceso, mezclados con todas esas fuentes heterogéneas, ¿no? Entonces, es el data understanding, o cuando hablo de servicio funcional me refiero a cuál es la especificación de la funcionalidad que quiero conseguir, cuál es el valor que quiero extraer, cómo defino el objetivo del proyecto que quiero abordar, ¿vale? Y de una forma digitalmente viable, ¿cómo lo puedo conseguir? Desarrollo una aplicación, entre un algoritmo que haga ¿qué quiero predecir? ¿Quiero apuntar a predecir defecto de lo que estoy produciendo? ¿Quiero predecir consumo? ¿Quiero atacar a disponibilidad de máquinas en planta? ¿Quiero maximizar producción objetivo? ¿Vale? Toda esa parte, definir el servicio funcional. Y luego solo pintar la capa superior, porque a veces se nos olvida, y esto hace referencia a lo que comentaba, ¿no? Que creo que hay todavía pendiente un salto cualitativo, ese despliegue integral de todo lo que tiene que ver con digitalización e inteligencia artificial a la operativa de una planta. Y por eso lo pongo arriba un poco como el business strategy. Hay muchas herramientas IT en una industria donde fácilmente se tienen cuadros de mando con KPIs de negocio, pero que no siempre se relacionan con estos KPIs digitales que empezamos a extraer de la parte de producción, ¿vale? Entonces, bueno, me parece importante que eso se integre desde el punto de vista de estrategia y relacionemos tanto lo que decía, ¿no? El objetivo de maximizar disponibilidad como de transición energética, minimizar consumos y relacionar con huella de carbono a nivel funcional de lo que queremos establecer desde los datos de planta, ¿no? Entonces, me parece importante relacionarlas. Suelo citar este estudio, aunque es ya de 2020, pero bueno, creo que el 2020 con el año de pandemia fue bastante crítico. Capgemini, bueno, pues hizo una encuesta a nivel mundial y, bueno, es un informe, está disponible en ese enlace, es un informe relativamente extenso, pero básicamente me quedo con dos grandes conclusiones. En esta escala veis que de todas las empresas que entrevistaron para hacer este estudio, solamente se consideró un 13% de todos los sectores posibles, no estaba focalizado en un segmento, solo un 13% lo consideraban lo que llamaban AI leaders, es decir, gente que había pasado de hacer pequeños proyectos o pequeñas pruebas de inteligencia artificial a algo un poco más despliegue integral, ¿vale? En su industria. Sin embargo, la suma de ese 40 más 47% da una gran mayoría que o bien habían hecho un pequeño piloto o bien habían hecho pruebas con pequeños casos de uso, pero que ahí se habían quedado, ¿no? Entonces, llevamos años hablando de Industria 4.0 y de digitalización, pero sí que creo que esta gráfica es relevante en cuanto a que muchas de esas empresas hacen pruebas que no llegan a instalarse, ¿no? Entonces, hay que indagar un poco en los motivos de por qué. Aquí había una segmentación por actividad, ¿vale? Entonces, veis que dentro de las empresas que entrevistaron, bueno, pues la parte de Life Sciences era digamos, la que tenía un porcentaje de empresas mayor avance, ¿no? En este mundo digital, o por lo menos de la inteligencia artificial. Sin embargo, veis que la parte de, bueno, Automotive está por ahí en la cuarta posición, pero bueno, Manufacturing cae por debajo de, bueno, en la segunda mitad de la gráfica, ¿vale? En Manufacturing solo un 6% de las empresas están consideradas dentro de ese AI leaders, ¿vale? Hay una inmensa mayoría que llaman struggling organizations, ¿no? O sea, todavía pegándose con los retos de la implantación. Entonces, ¿por qué creo que puede ser esto? ¿Por qué relaciono, digamos, este estudio con lo que quiero contar hoy? Bueno, porque creo que hay un camino que no es obvio, que es partir de esos datos
y convertirlos en un beneficio valorable por esos KPIs que decía que mueven a la empresa productiva, ¿no? Dentro del OE, ¿cómo mido yo? Invierto en un proyecto de inteligencia artificial, pero a mí cómo me repercute, ¿no? El ROI de esta inversión, ¿dónde lo veo? Ese camino cuesta, es difícil, ¿vale? Pero sí es cierto que empezamos a tener esos enfoques y sabemos qué es lo que en realidad va a medir el impacto de todo esto, de todos estos proyectos, tanto de digitalización como de inteligencia artificial, aplicados a manufacturing, ¿vale? Entonces, esto me parece relevante tanto para el usuario que lo percibe, tanto para la industria, como porque es verdad que tenemos que medir esa actividad y ese impacto que vendemos, ¿no? O sea, decimos que la inteligencia artificial tiene un beneficio y un potencial muy grande, pero deberíamos saber medirlo y convertirlo en un dato de beneficio. Y luego hay algunas tendencias, esto lo recojo, por ejemplo, de la Comisión Europea, que ya se habla de Industria 5.0. ¿Cuáles son las claves que se plantea desde Europa, desde la Comisión, en este 5.0? Bueno, pues veis ahí como tres grandes ejes, ¿vale? El humano en el centro es una de las grandes claves, la parte de sostenibilidad, por supuesto, y la parte de resiliencia. Una de las cosas dentro de medir ese impacto que comentaba en la transparencia anterior, a veces yo creo que no es una cuestión, hay intangibles que no sabemos valorizar y creo que eso tenemos que aprender a hacerlo desde el mundo digital. La resiliencia ante una incontingencia, digamos, es bastante más obvia o bastante más probable en empresas donde tiene una digitalización muy alta, eso se ha visto claramente con la pandemia, que en empresas que no la tienen. Es decir, ante una incidencia no prevista, y podemos hablar de mantenimiento y es el caso obvio, o paradas no programadas, o pérdidas de producción, o un impacto no previsto, digamos, las empresas digitalizadas tienen una resiliencia muchísimo mayor. Yo creo que por eso es un pilar que Europa ha considerado relevante destacar dentro del 5.0, ¿vale? Y no voy a pararme en todas por no consumir mucho tiempo, pero sí quería destacar pues estas 6 grandes frases que resumen esos 3 pilares, ¿vale? Que se destacan en la nueva ola de Industria 5.0, ¿vale? Human-Centric Solutions, Bio-Inspired Technologies, es decir, todo lo que tiene que ver con mezclar tecnología con redes y elementos que se encuentran en la naturaleza, ¿vale? Algunos de los algoritmos de Deep Learning, de hecho, se basan como sabéis, en conexiones neuronales en nuestro cerebro. Ese tipo de alineamientos entre especialidades no necesariamente relacionadas en origen, pues se cree que tienen un impacto mayor a la hora de inspirar o de aplicar. Los Digital Twins Real Time, es decir, cuando tengo ya una digitalización de un entorno, pero que lo tengo además conectado con datos en tiempo real. Toda la parte de ciberseguridad en transmisión, almacenamiento y análisis de datos, por supuesto inteligencia artificial y tecnologías para la eficiencia energética, ¿vale? O sea, en estas 6 frases yo creo que se resume, pero bueno, igual he añadido el link del informe de la comisión. Entonces, ¿qué creo que traduce como retos todo esto que recoge los planteamientos en los nuevos años, ¿no? Bueno, hemos hecho un camino y he representado ahí con esos dibujos, digamos, cómo se pasa de un proceso manual a elaborar un modelo, lo que llamamos un modelo de inteligencia artificial, un modelo predictivo, un modelo de optimización, ¿no? O sea, recogemos datos de las tareas que se realizan, bien sean individuales, manuales, perdón, o bien sean automatizadas. Recogemos datos de la salida, es decir, es importante caracterizar la salida. Yo para enseñar a un algoritmo a predecir que haya una rotura en una pieza, le tengo que enseñar toda la diversidad de casos que se pueden producir. Cuantos más casos de rotura le enseñe, mejor va a aprender a predecirlo. Entonces, necesito etiquetar esa salida, ¿vale? Las gafitas después del producto es que yo necesito enseñarle tanto combinaciones de entradas como de salidas a ese algoritmo. Una vez que le enseño variabilidad y volumen de todos esos casos, el algoritmo aprende y es capaz de predecir. Entonces, la siguiente actuación sería, ante una combinación determinada de entradas, tú infieres o predices lo que crees que va a ocurrir en la salida y me lo dices. Puedo predecir calidad, puedo predecir consumo, ¿no? Lo que decíamos, depende del KPI. ¿Cómo pasaríamos a un modelo de optimización? Bueno, una vez que tengo ese modelo de predicción, el siguiente paso es que tú me sugieras, o sea, que yo te diga qué salida quiero conseguir y tú me sugieras qué entradas debería obtener, ¿no? Debería programar. Entonces, bueno, hay diferentes formas y diferentes técnicas, digamos, para estrategias de inteligencia artificial para aplicar en ambos casos, pero
Sí que es verdad que en ese salto que decía de implantación global en una planta productiva, ¿qué falta? Bueno, confiabilidad de los modelos, que sean fácilmente escalables, que yo entrene con unos datos y pueda operarlo en una línea diferente, no necesariamente con los mismos datos con los que han sido entrenados. Que haya más transparencia y trazabilidad de esos modelos que yo entreno. Que el operario que está ahí con ese iPad viendo en realidad aumentada lo que le enseña de la máquina que tiene delante, sea capaz de entender por qué el modelo le apunta a una predicción determinada y no a otra, porque esa misma persona con su experiencia a lo mejor determinaría otra cosa, ¿no? Entonces tiene que entender bien qué es lo que infiere el modelo o al menos darle pistas, ¿no? Yo creo que esa parte es una parte de reto a trabajar todavía. Además, es un trabajador el que opera una línea de producción que no está como normalmente las personas que desarrollamos soluciones digitales pensamos que se trabaja. Yo, que tengo un perfil bastante digital, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Claro, yo no puedo pensar que en una fábrica la gente trabaja sentada como yo, con un ratón en la mano y una pantalla delante. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces eso no lo tenemos en cuenta. La gente en una planta de producción trabaja con suciedad, con guantes, no puede tocar una pantalla, a veces hay ruido. Entonces, ¿cómo hacemos? Otro gran reto para que todas las herramientas digitales que pensamos le den capacidad de interaccionar de una forma mucho más natural. ¿Vale? Entonces, esto es un informe que cito también de Forbes que dice que el 80% de la fuerza de trabajo son lo que llaman deskless workers, es decir, no gente que está sentada delante de un ordenador. Con lo cual tenemos que pensar en soluciones que vayan para ese perfil, porque la fuerza de trabajo productiva, el 80% está en esa situación, ¿no? Y a veces nos cuesta pensar de ese modo. Y luego hay otro gran reto que es dentro de la diversidad y experiencia de estos perfiles maestros, ¿no? Personas que llevan operando una línea muchísimos años, que conocen una máquina a la perfección, que saben en todo momento cómo ajustarlo cuando hay un cambio de materia prima. O sea, tienen un conocimiento muy especializado que además a veces tampoco saben determinar, explicar objetivamente, ¿no? Ese conocimiento tribal, ¿cómo hacemos? Porque, claro, cada vez tenemos mayor temporalidad laboral, cuesta más encontrar perfiles que no tengan una rotación. Lo que queremos es, además, homogeneizar el conocimiento teniendo localizaciones de plantas remotas. Entonces, ¿cómo consigo todo eso? Es otro gran reto de las herramientas y de la digitalización, ¿no? Objetivar ese conocimiento de forma que lo democraticemos y seamos capaces de formar perfiles nuevos y perfiles híbridos que tengan capacidades digitales y al mismo tiempo ganen ese conocimiento y expertise tan especializado, ¿no? Entonces, la mejora continua de esas herramientas y la democratización va a hacer que sea un aprendizaje continuo, ¿no? Que eso siga evolucionando. Esta es una gran tendencia dentro del mundo de la inteligencia artificial, que no sé si habréis escuchado este concepto, el Human in the Loop. Va muy en línea con esto que decíamos de la industria 5.0 y poner al humano en el centro. ¿Cómo hago para diseñar un algoritmo con técnicas de inteligencia artificial que además sea capaz de considerar el conocimiento del humano? Que cuando yo despliego este algoritmo en una herramienta, si tiene dudas en una inferencia, pregunte y sea el operario el que te pueda dar un feedback y ese feedback hace que el modelo siga aprendiendo. ¿Cómo hibrido el conocimiento experto de esos maestros con el algoritmo que estoy entrenando, aparte de los datos? ¿Vale? Entonces, esta es una gran tendencia y también cómo poner la solución, digamos, desde el enfoque de ese operario que está en la línea de producción, ¿no? Bueno, simplemente esta es la típica transparencia abrumadora que suelo decir. Dentro del mundo de tecnologías, los stacks tecnológicos son infinitos. Aquí he puesto simplemente muchas de las que solemos manejar en arquitecturas de datos, en desarrollo de software. Tenemos algunos laboratorios específicos para temas de Big Data, para 5G y computación en el Edge. Tenemos un laboratorio específico de mantenimiento inteligente, un Smart Mobility Lab para temas de movilidad, inteligencia artificial aplicada a gestión de flotas y a movilidad en entornos urbanos o interurbanos. Simplemente capacidades, ¿vale? Y sí que quería terminar con unos ejemplos. Dentro de toda la tipología de proyectos de Industria 4.0 que hemos nombrado, y todas las tecnologías que comentábamos, ¿no? Desde la hiperautomatización, visión artificial. Entonces, he tratado de poner aquí algunas referencias de muestra, ¿vale? Del tipo de cosas que hacemos que yo creo que ilustran bien la aplicación. Este es un caso con una empresa, DEN, Indústries Puiggener, es una empresa catalana con la que venimos trabajando desde hace años ya. Tenemos una relación bastante estable de colaboración como partner tecnológico y hace años esto es una empresa que diseña máquinas bastante específicas, máquinas de forja rotativa con unas determinadas
características complejas en la forma de deformar la pieza y conseguir digamos, la geometría de la pieza final, ¿vale? Entonces ellos diseñan las máquinas y, digamos, sus sectores de bienes de equipo, como pone ahí. ¿Qué querían hacer? O hace unos años, ¿cuál era su camino? ¿Cómo introduzco la digitalización en la concepción de mi modelo de negocio para que a futuro yo pueda ofrecer a mis clientes servicios que pivoten sobre los datos de producción de las máquinas que les vendo? Es decir, yo ahora ya cambio mi enfoque y no solamente vendo una máquina, un hardware que fabrico y diseño ad hoc, sino que además en mi modelo de negocio migra hacia esta parte digital. Entonces, hemos desarrollado, ya digo, es una relación bastante estable. En los últimos 3 años hemos ido desarrollando de la mano de su diseño de máquinas todo un entorno digital donde ellos son capaces de monitorizar una flota de máquinas que tienen desplegados en todos sus clientes. Pueden anticipar los fallos que les pueden estar dando. Tienen en un panel todos los controles de esa máquina, el régimen de operación normal, las alarmas que ha generado la máquina, si está produciendo o no, cuántas partes han salido defectuosas y han necesitado un retrabajo. Toda esta parte de monitorización de la producción de esas máquinas en tiempo real la pueden controlar desde su plataforma. Además, a partir de todo este volumen de datos que hemos conseguido ir recopilando con ellos y con sus clientes, hemos entrenado modelos de inteligencia artificial para predecir las fuerzas óptimas a aplicar en determinadas geometrías. Es decir, que también uno de los servicios que empiezan a ofrecer a sus clientes es, para que tú consigas sacar el máximo rendimiento a la máquina, yo te ofrezco un modelo entrenado que te va a ir diciendo las intensidades en los ejes que tienes que ir aplicando para que de forma óptima consigas una calidad final en pieza. Y minimices, digamos, estos procesos de prueba y error de calibración, por ejemplo. Tiene monitorización de consumos. Estamos trabajando en un modelo de rotura de máquina, en este caso, no de pieza. Entonces, también para la parte de mantenimiento predictivo. Es decir, hemos desarrollado tanto la plataforma como el modelo de desplegarla, porque es una arquitectura relativamente compleja. Hay partes de los modelos que se ejecutan en el Edge para que tenga una respuesta inmediata, porque los tiempos de ciclo son relativamente cortos. Entonces, bueno, ha sido un camino relativamente retador, porque es verdad que no eran procesos sencillos de comprender y de digitalizar, en este caso desde el mundo del algoritmo. Pero bueno, tenemos ya 2 modelos en curso bastante atinados y hemos desplegado también con ellos, dentro de esta plataforma, otra de las grandes tendencias en inteligencia artificial que tiene que ver con los ciclos DevOps, o sea, la parte tradicional de desarrollo de software, de desarrollo e integración continua, pero aplicada a los modelos de inteligencia artificial. Es decir, yo entro en un modelo con un histórico de datos que llevo recopilando en los últimos 5 años. Pongo ese modelo en línea. ¿Y qué ocurre si la deriva de mi proceso en los siguientes 5 años se va desviando del histórico? O sea, ¿yo cómo hago que mi modelo siga siendo vigente con los cambios de proceso? Entonces, ahí hay toda una línea de trabajo también que se suele llamar MLOps, Machine Learning Ops, que es integrar la mejora continua del modelo, cómo hago que vayas dando peso a lo que sigues aprendiendo con respecto al histórico, cómo evalúo que detectes una deriva en tu precisión. Hay una serie de técnicas enfocadas a toda esa parte de estrategias de mejora continua de lo que desplegamos en línea. Entonces, hay una parte que tenemos aquí también en pruebas en ese sentido. Este es otro ejemplo. Bellota es un fabricante de herramientas. Fabrican azadas, herramientas metálicas. Entonces, también desarrollamos con ellos una plataforma digital intensiva. ¿Por qué? Porque no tenían, en este caso, no recogían ningún tipo de dato de su producción de pieza. Entonces, en este caso, además, recogimos todos los datos con trazabilidad unitaria. Es decir, ellos son capaces ahora mismo de recuperar de cada pieza fabricada toda la configuración hacia atrás, tanto de las diferentes etapas del proceso, como la configuración de máquina en cada una, como los valores de sensórica en línea que tenían en cada momento. Hay una digitalización integral de su proceso, lo mismo en una plataforma que ellos pueden acceder de forma flexible y diseñada también ad hoc para su proceso, que también tiene alguna recogida de datos en Edge. O sea, la arquitectura combina parte desplegada en máquinas cerquita del proceso, parte en la nube, ¿vale? Solemos combinar o hacemos un diseño de arquitectura muy de acuerdo a las necesidades específicas del proyecto. En este caso, para otro sector distinto, fabricación de herramientas. Este es un caso un poquito diferente, es para salud estructural de grandes estructuras.
en Zaragoza, el pabellón Príncipe Felipe de Deportes, bueno, pues hicimos un proyecto para monitorizar. Aquí abordamos tanto la parte de Industrial IoT, o sea, tanto la parte de sensórica y despliegue de galgas extensiométricas en determinados pilares, como la parte de plataforma digital, de monitorización de todos esos datos. Entonces, ¿cuál era la necesidad? Conocer el estado de salud actual y futuro de la estructura del pabellón. ¿Por qué actual y futuro? Bueno, porque digamos, un gran valor dentro del mundo de mantenimiento, salud estructural, es anticipar cuándo va a haber un problema, cuándo va a aparecer una grieta, en qué momento, en qué pilar, la distribución de cargas que ha afectado a esa aparición. Entonces, bueno, el proyecto está orientado a eso justamente, a optimizar las operaciones de mantenimiento para la infraestructura del pabellón Príncipe Felipe, ¿vale? Y bueno, las siglas de SHM que veréis también en, bueno, Structural Health Monitoring, que son las siglas en inglés. Este es un proyecto de visión artificial para un cliente también con el que llevamos trabajando muchos años, Vidrala. Vidrala fabrica envases de vidrio, como veis ahí, botellas. Entonces, dentro de su proceso, la pasta de vidrio sale del horno y luego pasa por una serie de moldes, bueno, digamos, en función de la forma de la botella que tiene que salir. Entonces, dentro de su proceso, una de las no conformidades que quieren prevenir es que una vez sale del horno, la formación de pequeñas burbujas, o sea, cuando empiezan a aparecer, suele ser algo que escala, es decir, empiezan a aparecer, pero suele ser un crecimiento exponencial y llega un momento que hay un umbral que es de no calidad para ellos. Entonces, ¿qué desarrollamos? Desarrollamos un sistema de visión, tenéis ahí una foto, que en el paso de los envases iba detectando, veis ahí, burbujas de resolución de hasta 0,1 por 0,1 y a una velocidad, digamos, por la cinta relativamente elevada. Entonces, bueno, relativamente elevada y más variable, no siempre, dependiendo de dónde venía cada uno de los envases, no siempre pasaban, pero bueno, unas 250 botellas por minuto. Entonces, la cámara iba sacando una fotografía y el modelo de Deep Learning de procesado de esas imágenes que estaba funcionando por detrás anticipaba cuando ve alguna de las burbujas, vas a tener un problema porque empieza a escalar. Entonces, se prevenía, digamos, y se ajustaba, suele ser relacionado con la temperatura de horno hacia atrás. Entonces, se ajustaba hacia atrás y se lograba, digamos, anticipar y detener la aparición de esas burbujas para luego no desechar. Este es otro caso de visión artificial en un ámbito totalmente diferente. Esto es para una industria química internacional que desarrollan productos para control de plagas en agricultura. Entonces, una de las dificultades que tienen es que el efecto de sus productos se basa en una percepción subjetiva, manual, del técnico de campo que va inspeccionando cada una de las cosechas y de los crops, o sea, los tipos de cultivos. Entonces, bueno, aquí se entrenó un sistema que además tenía una aplicación en dispositivo móvil también, porque, bueno, el técnico de campo va, digamos, moviéndose por campo, evidentemente, también por invernadero. Entonces, el sistema automáticamente detectaba, o sea, hacía un crop, o sea, un recorte en la fotografía del tipo de hoja, porque tenía que segmentar qué tipo de planta era lo que se estaba fotografiando, y en la planta distinguía el tipo de enfermedad que estaba sufriendo. Es decir, era un tema de identificar tipo de plaga que está sufriendo cada tipo de planta de los que yo soy capaz de ir fotografiando, pero de una forma absolutamente automática, simplemente a partir de la fotografía con un dispositivo móvil. Entonces, bueno, este es un modelo que sigue hoy en funcionamiento y vamos, que fue uno de los primeros que trabajamos en este sentido, pero con mucho éxito. Este es otro ejemplo del mundo de mantenimiento con Loire. Loire Gestamp, que son fabricantes de prensa. Bueno, pues también llevamos tiempo trabajando en la servitización de los elementos de su prensa, o sea, optimizar el mantenimiento para sus líneas de prensa, sus clientes. Entonces, bueno, aquí llevamos tiempo trabajando con diferentes tipos de sensores de vibraciones, sensores de emisión acústica, sensores de corrientes. A partir de las señales que emiten todo este tipo de dispositivos sensóricos, bueno, pues hay toda una ciencia de procesado de señal, porque en este caso no es dato digital, sino que en este caso es señal que vas detectando en el funcionamiento dinámico de una prensa. Además, puede ser hidráulica, puede ser servoprensa, o sea, cada una tiene su problemática. Entonces, bueno,
se ha trabajado sobre todo en el proceso avanzado de señal para luego aplicar analítica de datos, pero digamos que aquí hay un paso intermedio de esa traducción de señal a información que puede comprender un algoritmo, con el objetivo igualmente de estado de salud, de las diferentes partes de la prensa, ¿vale? Entonces, cada módulo también se estudia por separado, tiene modos de fallo distintos, tiene un régimen de operación diferente y sí que se ha hecho, digamos, una de las últimas cosas, se ha integrado toda esta solución dentro de una red 5G que está en piloto en pruebas. Es decir, se está evaluando la latencia o la respuesta del modelo empleando una comunicación 5G desde los dispositivos IoT y con el procesado en este caso, en lugar de en el Edge, o sea, en un hardware ad hoc al lado de la prensa, por 5G al MEC, ¿vale? Para ver si la latencia da una respuesta lo suficientemente válida dentro del ciclo de estampación en este caso. Y con Petronor trabajamos también, esta es otra aproximación de mantenimiento, en tema de analítica también para predicción de fallos en diferentes elementos. Analizamos igualmente señal de vibraciones, temperatura y esto está aplicado para soplantes y extractoras o bombas multietapa que tienen la planta de Musky, ¿vale? O sea que en este caso era también mantenimiento de elementos en funcionamiento. Termino con este ejemplo que es bastante curioso porque en este caso es lo que llamamos un Smart Product. Veis ahí que el ámbito es farma o sanitario. Nuestro cliente en este caso era Sendex, una empresa de paquetería, pero uno de sus grandes negocios era transporte de muestras biosanitarias a hospitales. Puede ser sangre o podían ser otro tipo de muestras. ¿Cuál es la problemática de este tipo de transporte? Que tiene que mantener una cadena de frío, tiene que asegurar que no ha habido manipulación en esas muestras, tiene que asegurar unos tiempos de entrega en determinados momentos porque si no la muestra puede caducar. Entonces, tiene una serie de problemáticas que no tenían bien resuelta. Diseñamos con ellos un nuevo producto, que veis ahí, es una especie de nevera inteligente donde diseñamos tanto la parte de electrónica como la parte de mantenimiento de cadena de frío, como los accesos a través de NFC para controlar quién había abierto o no. Se controla si la nevera lleva o no contenido o está vacía, se controlan los tiempos de entrega, hay toda una plataforma para trazabilidad en todos los puntos de por dónde está viajando esas muestras hasta que llegan al hospital. Hay una parte de seguridad y soberanía de los datos que van embebidos en esas muestras porque tienen su particularidad, porque están asociados a expedientes médicos confidenciales. Entonces, desarrollamos tanto el producto como toda la plataforma de trazabilidad asociada por detrás. Es un caso también bastante particular o curioso, en este caso no de industria productiva. Y termino con una gran foto pues, de un montón de clientes con los que seguimos trabajando en toda esta línea de digitalización y proyectos de inteligencia artificial. Agradeciendo, por supuesto, a Semantic Systems invitarme a dar esta charla con vosotros. Y nada, para cualquier consulta tenéis mi correo, mi contacto o bueno, no sé si ha habido ahora alguna pregunta. Muchísimas gracias, Susana. No hemos tenido preguntas por el chat. No obstante, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta acerca de la ponencia de Susana, nos la puede mandar por el chat y os la haremos llegar las respuestas de Susana. Muchísimas gracias, Susana. Muy interesante el concepto de Industria 5.0 y cómo quiere poner a las personas en el centro. La verdad es que muy interesante todo lo que nos has comentado hoy.